Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. La película de Spider-Man Homecoming está llena de referencias al universo cinematográfico de Marvel. A continuación te comparto algunas de las que pudimos encontrar, pero te advierto que este video tiene grandes spoilers de la película, así que si no has visto Spider-Man Homecoming, te recomiendo que no veas este video, y si decides hacerlo, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Fin de la advertencia. Aunque esta película no es una historia de origen, se las arregló para incluir y adaptar algunos de los momentos claves de sus aventuras iniciales en los cómics, en casi todas sus escenas. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que Peter está desesperado por convertirse en un vengador. De hecho, todo lo que hace lo hace para demostrarle a Tony Stark que él puede convertirse en uno de ellos. De alguna forma, este objetivo podría estar imitando el deseo que tuvo Spidey de unirse a los Cuatro Fantásticos. Para aquellos que no lo sepan, en las páginas del cómic número 1 de Amazing Spider-Man, vemos a Peter y a May sufrir por problemas económicos tras la muerte del tío Ben. Así que Peter busca una solución desesperadamente y así se le ocurre que los Cuatro Fantásticos podrían contratarlo con un buen salario. Pero para su sorpresa, ellos son un grupo de superhéroes sin fines de lucro. En este caso, su motivación para unirse a un equipo de superhéroes era muy diferente, ya que sin duda, su deseo de unirse a los Vengadores es más altruista, pero podría ser una reminiscencia a esta historia ya adaptada al universo cinematográfico de Marvel. En muchos aspectos, su vida escolar y sus compañeros de clase también son referencias a sus orígenes en los cómics. De hecho, muchos de ellos serán bastante familiares para cualquiera que haya leído sus cómics, pero para los que no los ubiquen, daré una breve explicación sobre quiénes son estos adolescentes. Comencemos con Liz Allan, que es el nuevo interés amoroso de Peter. En los cómics desempeñó un papel muy similar al de la película, sin embargo, al final fue Harry Osborn quien la conquistó. De hecho, se casaron y tuvieron un hijo juntos. También vemos a Cindy Moon, que también es un superhéroe en los cómics. De hecho, Silk es una de las nuevas adiciones al universo de Marvel y tengo que resaltar que realmente es muy popular. Ella y Peter eran compañeros de clase y ambos asistieron a la misma exhibición científica. Cindy también fue mordida por la misma araña que le otorgó sus poderes a Peter. Debido a esto, comparten una especie de conexión muy íntima y primitiva, y esto hace que sus lados arácnidos se sientan atraídos. Betty Brant es la versión adolescente de la señorita Brant, que es la secretaria de J. Jonah Jameson en el Daily Bugle, y también fue un interés amoroso de Spidey. De igual forma vemos a Flash Thompson, que también ha sido un personaje de apoyo en los cómics de Spider-Man. Originalmente él era un jugador estrella de fútbol americano. Sin embargo, en esta adaptación lo vemos como un niño rico mimado con intereses más intelectuales. Sin embargo, continúa siendo un bully y constantemente abusa de Peter, aunque con el paso de los años se vuelven muy buenos amigos. Cabe señalar que en la mitología de sus cómics, él crece para convertirse en el agente Venom y es la primera persona que controla al simbionte. Abraham Brown, o Abe, que es otro de los miembros del equipo de Decathlon, realmente es uno de los hijos de Black Tiger, y este es un fanservice al cómic de Deadly Hands of Kung Fu. También justo antes de que la película concluya, se nos revela el nombre completo del personaje de Zendaya Michelle Jones, MJ. Por supuesto, MJ es el principal interés amoroso de Peter, así que todo indica que ella será la versión de Mary Jane Watson de este universo cinematográfico. Y por último, hablemos de Ned, que es el amigo más cercano de Peter en esta película. Este protagonista se crea en base a diferentes personajes de apoyo. En la película se llama Ned Leeds, pero este personaje no tiene nada en común con su homólogo en los cómics, que apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 18. De hecho, fue creado por Stan Lee y Jack Kirby, pero originalmente él era un compañero de trabajo de Peter en el Clarín, al cual le lavaron el cerebro para convertirlo en el Hobgoblin. También por un momento compitió con Peter por el amor de Betty Brant, con la cual se casó. En las caricaturas de Spectacular Spider-Man es reescrito como un reportero coreano-estadounidense del Daily Bugle, que trata constantemente en descubrir la identidad de Spider-Man. Como puedes ver, son bastante diferentes, así que considero que este personaje tiene mayores similitudes con el personaje de Ganke Lee, que es el mejor amigo de Miles Morales. Esto tiene más sentido si notaste la referencia oculta a Miles Morales. Aunque este personaje no sale en la película, sí aparece su tío, y él es el que hace la mención. Primero que nada, ubiquemos las escenas donde sale el actor Donald Glover, quien le da vida a Aaron Davis, que además de ser el tío de Morales, es conocido como el villano Prowler en los cómics de Ultimate Spider-Man. En la película él menciona que no quiere que la venta de estas armas aumente en la zona porque tiene un sobrino que vive ahí. Obviamente se trata de Miles Morales, esto fue confirmado por el presidente de Marvel, quien anteriormente reveló que Morales está ahí en algún lugar. Aclaro que en ningún momento dijeron que lo iban a utilizar en su universo cinematográfico, pero el hecho de que reconozcan su existencia deja las puertas abiertas a muchas posibilidades. Antes de continuar con otros villanos, quiero hacer un paréntesis para resaltar otras referencias hacia el villano Prowler.
En la escena donde vemos por primera vez a Aaron cuando está tratando de comprar una de estas armas, se le nota sumamente emocionado cuando los ladrones mencionan la tecnología para escalar. Esta es una referencia al equipo especial que utiliza para efectuar sus robos. Además, el hecho de que ayudara a Spidey en la película también podría ser otra referencia. Según recuerdo, recientemente se ha convertido en un aliado más de Peter Parker. Y ya que comencé a platicar sobre los villanos, otra excelente referencia es cuando Peter se enfrenta con el grupo de asaltantes con máscara de los Vengadores. Esta escena es un easter egg al cómic número 42 de Ultimate Spider-Man. En las páginas de este cómic también se topa con esta misma banda de criminales. La única diferencia es que uno de estos asaltantes lleva una máscara de Batman. Obviamente, la película no emuló esto por obvias razones, pero creo que su director encontró una manera muy inteligente de completar este guiño, ya que sí incluye una referencia hacia el personaje de Batman, que se origina en el momento en que Peter toma prestado el coche de Flash Thompson. La manera en que finge su voz es idéntica a la modulación de Christian Bale cuando habla con su voz de Batman en la trilogía de Nolan. También en esta escena, y no sé si esto se hizo conscientemente o es una casualidad, pero mientras están peleando con los asaltantes, Peter hace que el puño de Thor golpee directamente al rostro de Hulk y lo lanza al piso. Para mí fue como justicia divina, un guiño a ese clásico momento humorístico en donde Hulk golpea a Thor en la primera película de Los Vengadores. Otra de las cosas que me agradó es que la película se las arregla para incluir a dos versiones diferentes del Joker. Cuando la película comienza es Jackson Bryce quien tiene el manto y la chaqueta que usa inclusive tiene las mangas amarillas acolchonadas que son un guiño al disfraz original de este villano en los cómics. Pero realmente este personaje fue un miembro fundador de los Enforcers, que eran un pequeño grupo de criminales que estuvieron dentro de los primeros enemigos de Spider-Man. Después de que fuera rostizado accidentalmente por Toomes, el legado cae en las manos de Herman Schultz, que es el verdadero Joker de los cómics. Esto también es un pequeño tributo a la serie de televisión del espectacular Spider-Man, ya que en esta serie animada fue el personaje de Bryce quien tomó la identidad del Joker. También dentro de este equipo de demolición vemos a Phineas Mason, que es interpretado por el actor Michael Chernus. Él es conocido en los cómics como el villano Tinkerer. Este personaje es capaz de inventar los gadgets más sofisticados con nada más que piezas de chatarra de repuestos de aparatos domésticos de lo más ordinario. Y de hecho, esto es lo que vemos en la película, cuando él convierte la pedacería de la tecnología alienígena en las herramientas de estos nuevos criminales. Durante la escena del ferry notamos que uno de los villanos tiene un tatuaje de un escorpión en su cuello y lo volvemos a ver en la escena después de créditos, y ahí se revela que su nombre es Mac Gargan, mejor conocido como el Escorpión. Lo más interesante es que en esta misma escena se hace una referencia a los 6 siniestros, en el momento en el que Gargan afirma que tiene unos amigos a quienes les encantaría conocer a Spider-Man. Aunque esta es una conjetura, es posible que en próximas películas sepamos quiénes son esos amigos, pero definitivamente pienso que sí se podría tratar de los 6 siniestros, tomando en cuenta que tanto Buitre como el Escorpión ya han creado cierto tipo de rencor hacia Spider-Man. Y por último tenemos a Adrian Toomes, el Buitre, que es un personaje que fue creado por Stan Lee y Steve Ditko y apareció por primera vez en el cómic número 2 de Amazing Spider-Man. Tengo que señalar que originalmente este personaje era mucho más viejo que el personaje de Michael Keaton. Según recuerdo, la historia de origen de este personaje en los cómics también estaba ligada a una frustración muy similar. También perdió su trabajo, solo que en los cómics fue a causa de la traición de su socio que malversó los fondos de su empresa, lo que obviamente lo dejó en la calle y lo llevó a realizar actos criminales como el Buitre. En la película pierde su trabajo debido al Departamento de Control de Daños y las empresas Stark. Por otra parte, en su primer enfrentamiento, Buitre derrotó a Spider-Man al atraparlo en un tanque de agua. También aquí encuentro algunas similitudes con su primer pelea. También quiero resaltar que en los cómics Toomes no es el padre de Liz, pero no puedo dejar de pensar que al darle esta conexión con uno de los compañeros de clase de Peter, lo convierte de alguna manera en el Norman Osborn de este universo. También hay un montón de referencias y guiños hacia los cómics, otras películas de Spider-Man y obviamente al universo cinematográfico de Marvel. Una de las referencias más notables hacia los cómics es la escena en donde Peter trata de levantarse y quitarse todos los escombros del edificio que le acaba de caer encima. Es una recreación de la icónica portada del número 33 de Amazing Spider-Man. Durante esta misma secuencia, Peter ve su propio reflejo partido a la mitad mezclando su cara con la de la máscara de Spider-Man. Esta es una imagen icónica de los cómics usada para indicar que el sentido arácnido estaba hormigueando para reforzar el hecho de que Peter realmente era un héroe.
También al final de la película, Tony le ofrece un nuevo traje metálico que hace referencia a la armadura de Iron Spider, que es el icónico traje que le regala Tony en los eventos del cómic de Civil War. En esa misma escena volvemos a escuchar la frase célebre del amigable vecino Spider-Man. Por otra parte, los abrigos de los estudiantes confirmaban que la escuela de Midtown Science High School fue fundada en 1962, que es el mismo año del debut de Spider-Man que hizo en la historieta número 15 de Amazing Fantasy. También hay una parte en donde Peter está sentado en una pared de ladrillos y a lo lejos se ve la palabra Bagley en graffiti, que es una referencia al nombre de Mark Bagley, el cual es uno de los artistas más emblemáticos del Hombre Araña. Ahora comenzaré con las referencias directas al universo cinematográfico de Marvel. La primera de ellas es esta empresa de construcción que recibe el nombre de Control de Daños, que se especializa en reparar los daños materiales causados por los enfrentamientos entre los superhéroes y supervillanos. Como dato adicional te comento que esta organización ha estado presente en los cómics de Marvel desde 1988. También muy al principio de la película escuchamos el tema de Spider-Man Homecoming de Michael Giacchino, que es el nuevo arreglo musical del clásico tema de los 60s de Spider-Man. La secundaria de Midtown está llena de cameos. En uno de los salones podemos ver una fotografía del Dr. Bruce Banner junto a las de Isaac Newton, Nikola Tesla, Albert Einstein y Marie Curie. De igual forma tenemos un cameo de Howard Stark. Su cara se muestra en el mural principal de Midtown junto al del Dr. Abraham Erskine, quien es el científico que creó el suero del supersoldado. Este personaje salió en la película del Capitán América, el primer Vengador. Y ya que menciono esto, otra cosa relacionada con esta película es el director de La Escuela, que es interpretado por el actor Kenneth Shaw, quien anteriormente dio vida a uno de los comandos aulladores que pelearon junto al Capitán América. De hecho, el director Morita es el nieto de este personaje. Claramente podemos ver la fotografía de su abuelo en su oficina. En los pasillos muy al principio de la película, cuando vemos a Peter caminar, si ponemos atención atrás de él vemos a un estudiante con el pelo totalmente blanco. Definitivamente es una referencia a Silveria Sablinova, mejor conocida como Silver Saber. También en la clase de gimnasia vemos unos estudiantes jugar con el juego de me caso, lo mato y me lo echo. Y ahí se mencionan los nombres de Thor, Iron Man y Hulk. De igual forma, durante la clase de gimnasia o en el salón de detención vemos los videos de superación personal del Capitán América. También se escucha que un maestro está hablando sobre los acuerdos de Sokovia. Durante una de las pláticas del Decatlón se menciona el vibranium, que es el metal con el cual está hecho el escudo del Capitán América, y también puede tomarse como una referencia a Wakanda. De hecho, estoy casi seguro que cuando Peter llega al nuevo cuartel de los Vengadores, la nave que está despegando es la de Black Panther. Al final de la película, la playera que está utilizando Peter, la de los electrones, es idéntica a la que usó el personaje de Pepper Potts en las películas de Iron Man. Durante la mudanza a los nuevos cuarteles de los Vengadores, el personaje de Happy menciona a la armadura Hulkbuster, el prototipo del nuevo escudo del Capitán América, y el cinturón mágico de Thor, que este fue un obsequio que le dio Odín que le permite duplicar su fuerza en tiempos de gran peligro. Obviamente todas las armas que hizo el buitre son referencias al ataque del ejército Chitauri, la invasión de los elfos y la era de Ultron. Y por último hay algunos momentos notables que son referencias directas a la trilogía de Sam Raimi. La primera de ellas la hace Ned cuando está bromeando que si él fuera Spider-Man, lo primero que haría es subirse a un edificio para comprobar qué tan lejos puede disparar su telaraña. Esto es exactamente lo que hizo Tobey Maguire en la primera película. La segunda es cuando Karen, la inteligencia artificial, le aconseja a Peter que bese a Liz tras rescatarla del elevador mientras este aún se encuentra colgado de cabeza. Dentro de la preparatoria podemos ver escrita la leyenda de "Ve a buscarlos, tigre". Y por supuesto, para terminar este video, el ya tradicional cameo de Stan Lee que ocurre cuando Peter trata de detener a un supuesto ladrón de coches, pero fue una falsa alarma ya que realmente se trataba del dueño del coche quien trataba de recuperar sus llaves. En ese momento vemos el cameo de Stan Lee que no duda en intercambiar algunas palabras con Spider-Man. Como dato curioso, el actor Martin Starr, quien interpreta al señor Harrington, que es el profesor del Decatlón, salió en la película del Increíble Hulk. Así es, podemos suponer que él se graduó de la universidad y continuó su vida como maestro. Casi lo olvido, también hay muchas referencias a la Guerra de las Galaxias en el cuarto de Peter. Vemos algunas figuras, unos pósters y por supuesto el set de Lego de la Estrella de la Muerte. De igual forma, el director de la película le rinde homenaje a las películas de John Hughes de los años 80. ¿Recuerdas la escena donde Spidey corre por los patios de las casas en los suburbios? Pues esta es una escena famosa de la película de Ferris Bueller, un experto en diversiones. De hecho, la escena se puede ver en el televisor de las casas por donde pasa el Hombre Araña.
Estos fueron algunos easter egg, referencias y guiños que pudimos encontrar. Sé que debe de haber muchos más, así que si tú descubriste alguno de ellos, por favor, compártelo dentro de tus comentarios. No olvides ver nuestros videos recomendados y si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. No olvides suscribirte a la lista de producción de la Semana Arácnida, donde vamos a estar subiendo más videos sobre Spider-Man Homecoming. Recuerda, en Tube Radio somos Cultura Pop.